Fiscal Francisco Barbosa y sus anuncios sobre la primera línea. Urgente, Fiscalía anuncia que solicitará órdenes de captura contra voceros de paz de la primera línea que fueron dejados en libertad por petición del gobierno Petro. La noticia se da luego de que la Corte Constitucional hiciera una dura advertencia y el presidente Gustavo Petro no pudiera lograr liberar a miembros de la primera línea presos. Luego que la Corte Constitucional declarara exequible la ley de paz total del presidente Gustavo Petro, con algunas restricciones como la liberación de criminales bajo la figura de voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias, el fiscal general, Francisco Barbosa, dejó claro que los llamados voceros de paz que salieron de las cárceles serán recapturados. Sin dejar ninguna duda, el fiscal Barbosa dijo que los fiscales, en el marco de su autonomía e independencia, en los próximos días, tendrán las órdenes de captura de las personas que salieron de la cárcel como voceros de paz. Contexto: fiscal Barbosa se sacó el clavo con Petro tras fallo sobre paz total. No era posible de un plumazo presidencial sacar delincuentes de la primera línea de la cárcel. Y es que según la información entregada por la Corte Constitucional sobre la trascendental decisión que tomó, dejó en claro que ni los delincuentes que se vincularon a las protestas, ni los peligrosos criminales, que ya están detenidos y forman parte de grupos ilegales, pueden salir de las prisiones por capricho presidencial. La Corte puso punto final a este debate, pues declaró inexequible la posibilidad de que lo hagan personas que se encuentren en privación de libertad, esto porque vulnera los derechos de las víctimas. Es decir, no se podrán dar excarcelamientos bajo el argumento de participar en los diálogos o negociaciones. Cuando estaba el presidente electo, en ese momento, Gustavo Petro, en efervescencia en su discurso y emoción, dijo: "Le solicito al fiscal general que salgan de la cárcel los muchachos de la primera línea, porque han sido capturados ilegalmente". Incluso, la vicepresidenta habló de presos políticos. Hoy la Corte Constitucional acaba de declarar inexequible esa disposición y, por ende, seguramente los fiscales, en el marco de su autonomía e independencia, en los próximos días, solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz y se les otorgaron esas libertades. Y agregó el fiscal que estamos haciendo el balance para saber cuáles son las personas que salieron como voceros de paz. Hay que distinguir la palabra con gestores de paz, que es otra figura jurídica que está amparada por la Ley 975 de personas que hacen parte de organizaciones al margen de la ley y que pueden tener esa figura, pero aquellas que no hacen parte de organizaciones al margen de la ley, la Corte ha dicho que es inconstitucional. 1 año y medio de desgaste, simple y llanamente porque las cosas se tienen que hacer en derecho. Hoy la rama judicial está sosteniendo la institucionalidad colombiana, precisó Barbosa al celebrar el hecho de que la Corte Constitucional le dio la potestad al Congreso de la República para que defina el grupo que puede entrar a negociar la paz total. No era posible de un plumazo presidencial sacar delincuentes de la primera línea de la cárcel, manifestó el fiscal general en el encuentro de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se realiza en la ciudad de Neiva. En este sentido, aseguró que en múltiples escenarios se le había advertido al gobierno de las incoherencias y falencias en la potestad que se había adjudicado el presidente de ordenar libertades a los integrantes de estos grupos. El presidente tiene la posibilidad de solicitar levantamiento de órdenes de captura razonadas y la rama puede decir sí o puede decir no, explicó el fiscal general, al recordar que sus funcionarios tienen intactos los principios de autonomía para tomar decisiones. Condena por terrorismo. Integrantes del grupo Primera Línea obedecían a las FARC en actos vandálicos en Bogotá. Por el expediente 5 meses atrás, un juez de la República ha dictado sentencia condenatoria contra 6 miembros del grupo Primera Línea por su participación en actos vandálicos contra la Policía Nacional
el sistema de transporte integrado y bienes públicos en Bogotá durante las violentas protestas de los años 2020, 2021 y 2022. Los delitos por los que han sido condenados incluyen terrorismo, concierto para delinquir, perturbación en medio de transporte y violencia contra servidor público. Según el fallo revelado por Caracol Radio, se ha descubierto que una organización criminal liderada por los alias Martino Negro, Justo, Erika y Pola estableció 6 grupos de WhatsApp para incitar a jóvenes universitarios y comerciantes a cometer actos vandálicos en la capital. Estos grupos se utilizaron para difundir instrucciones precisas sobre cómo causar daños en el sistema de transporte masivo, Transmilenio y realizar ataques vandálicos en diferentes áreas de la ciudad. Asimismo, se compartieron videos y fotografías con logos de las FARC, incitando a la violencia, y se dieron indicaciones para realizar grafitis con el logo de las FARC en lugares públicos. El investigador Javier Ricardo López Suárez, quien participó en el juicio, respaldó la investigación realizando seguimiento a perfiles en redes sociales. Se ha comprobado que los acusados eran conscientes de su pertenencia a una organización criminal relacionada con el bloque segundo Manuel Marulanda Vélez de las FARC. Su conducta ha sido considerada contraria a la norma penal, ya que causaron daños injustificados a bienes jurídicamente protegidos. Estos individuos son imputables y conocían la naturaleza ilícita de sus acciones, por lo que se les exigirá responsabilidad penal. Como resultado de la sentencia, el despacho ha dado a conocer los fundamentos que llevaron a esta resolución condenatoria. Los responsables serán sancionados acorde a la ley, siempre respetando las garantías constitucionales y legales. Fuentes: Caracol Radio. Número primicia: disidencias de FARC estuvieron detrás de los desórdenes y actos vandálicos del estallido social del 21N de 2019, cuando fueron atacados CAI y estaciones de Transmilenio. En Caracol Radio obtuvo el fallo de 85 páginas con 4 condenas por terrorismo y otros delitos. Fiscal Francisco Barbosa y sus anuncios sobre la primera línea. Urgente: Fiscalía anuncia que solicitará órdenes de captura contra voceros de paz de la primera línea que fueron dejados en libertad por petición del gobierno Petro. La noticia se da luego de que la Corte Constitucional hiciera una dura advertencia y el presidente Gustavo Petro no pudiera lograr liberar a miembros de la primera línea presos. Luego que la Corte Constitucional declarara exequible la ley de paz total del presidente Gustavo Petro, con algunas restricciones como la liberación de criminales bajo la figura de voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias, el fiscal general, Francisco Barbosa, dejó claro que los llamados voceros de paz que salieron de las cárceles serán recapturados. Sin dejar ninguna duda, el fiscal Barbosa dijo que los fiscales, en el marco de su autonomía e independencia, en los próximos días, tendrán las órdenes de captura de las personas que salieron de la cárcel como voceros de paz. Contexto: fiscal Barbosa se sacó el clavo con Petro tras fallo sobre paz total. No era posible de un plumazo presidencial sacar delincuentes de la primera línea de la cárcel. Y es que según la información entregada por la Corte Constitucional sobre la trascendental decisión que tomó, dejó en claro que ni los delincuentes que se vincularon a las protestas, ni los peligrosos criminales, que ya están detenidos y forman parte de grupos ilegales, pueden salir de las prisiones por capricho presidencial. La Corte puso punto final a este debate, pues declaró inexequible la posibilidad de que lo hagan personas que se encuentren en privación de libertad, esto porque vulnera los derechos de las víctimas. Es decir, no se podrán dar excarcelamientos bajo el argumento de participar en los diálogos o negociaciones. Cuando estaba el presidente electo, en ese momento, Gustavo Petro, en efervescencia en su discurso y emoción, dijo: le solicito al fiscal general que salgan de la cárcel los muchachos de la primera línea,
porque han sido capturados ilegalmente. Incluso, la vicepresidenta habló de presos políticos. Hoy la Corte Constitucional acaba de declarar inexequible esa disposición y, por ende, seguramente los fiscales, en el marco de su autonomía e independencia, en los próximos días, solicitarán las órdenes de captura a quienes se designaron voceros de paz y se les otorgaron esas libertades. Y agregó el fiscal que estamos haciendo el balance para saber cuáles son las personas que salieron como voceros de paz. Hay que distinguir la palabra con gestores de paz, que es otra figura jurídica que está amparada por la Ley 975 de personas que hacen parte de organizaciones al margen de la ley y que pueden tener esa figura, pero aquellas que no hacen parte de organizaciones al margen de la ley, la Corte ha dicho que es inconstitucional. 1 año y medio de desgaste, simple y llanamente porque las cosas se tienen que hacer en derecho. Hoy la rama judicial está sosteniendo la institucionalidad colombiana, precisó Barbosa al celebrar el hecho de que la Corte Constitucional le dio la potestad al Congreso de la República para que defina el grupo que puede entrar a negociar la paz total. No era posible de un plumazo presidencial sacar delincuentes de la primera línea de la cárcel, manifestó el fiscal general en el encuentro de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se realiza en la ciudad de Neiva. En este sentido, aseguró que en múltiples escenarios se le había advertido al gobierno de las incoherencias y falencias en la potestad que se había adjudicado el presidente de ordenar libertades a los integrantes de estos grupos. El presidente tiene la posibilidad de solicitar levantamiento de órdenes de captura razonadas y la rama puede decir sí o puede decir no, explicó el fiscal general, al recordar que sus funcionarios tienen intactos los principios de autonomía para tomar decisiones.